Muy buenos días a todas y a todos. El presidente en su discurso dijo que no los iba a aburrir con cifras. Así que adivinen qué viene ahora. Vamos a hablar de la economía chilena en tres tiempos, cómo necesitamos sentar las bases para el crecimiento, cómo podemos apurar el paso y cómo podemos correr los límites de a dónde podemos llegar en el futuro. Esa es básicamente la estructura de esta presentación. Entonces, lo primero, ¿cierto? Sentar las bases, por lo menos para quienes somos economistas, lo primero es tener la economía en orden, tener la macroeconomía en orden. Para quienes no lo son, quizás una metáfora sirve. Si uno va a ir de Santiago a Puerto Montt y tiene el auto medio en pana, lo primero que va a hacer es llevarlo al mecánico. Y si pierde un día llevándolo al mecánico y le dicen, mire, pero si no se ha movido en todo un día, bueno, lo que hemos estado haciendo es generar las condiciones para que nuestra economía resuelva las disfuncionalidades o los desequilibrios con los que se inició este periodo. Entonces, cuando vemos los números, vemos que efectivamente, cuando vemos la evolución de la actividad, la demanda interna, vemos que la economía chilena ha superado los desequilibrios que dejó el estallido social, la pandemia y las respuestas sobredimensionadas de política. Actualmente, por lo menos para los últimos datos que tenemos, la actividad ya superó el máximo histórico que alcanzó por ahí por el 2021, cuando estábamos con todos los subsidios fiscales y los retiros de fondos de pensiones. Pero estamos ahí, pero sin los desequilibrios que teníamos en aquel entonces. El ajuste que fue necesario para bajar la inflación fue eficiente porque se concentró en el lugar donde ese desequilibrio se había generado, fundamentalmente en el consumo privado. Por eso, junto con esa economía que en términos de actividad, ¿cierto? Desde el 2022 en adelante tiene esa forma de U, vemos que la demanda interna sí ha tenido un ajuste a la baja y que de esa demanda interna el mayor ajuste ha correspondido al consumo durable. Es justamente aquel que más se expandió durante el 2020-2021. Esto yo creo que es importante enfatizar que la salida de Chile de la crisis del COVID no fue la misma que la de otros países, porque en Chile la respuesta expansiva en el 2021 fue muy superior. Y por esa razón, si uno ve los diferenciales de inflación, la diferencia de la inflación antes de la crisis y después de esta expansión, Chile fue el país que más aumentó la inflación en la comparación internacional. Por lo tanto, teníamos que hacer un ajuste más estricto. Y afortunadamente lo hicimos de una manera que minimizó los costos para las familias y para la actividad económica. Una particularidad de este ciclo, justamente por haberse originado en esta expansión insostenible del consumo, es que el consumo privado, que en los ciclos, normalmente los economistas lo vemos que es relativamente estable, en este caso fue lo más volátil. Y contrariamente a lo que muchas veces se argumenta, la inversión fue mucho más estable. De hecho, la caída de la inversión en este periodo es menor que la que ha habido en otros periodos de ajuste de la actividad económica. Decía la inflación, logramos bajarla, ¿cierto? Todos conocemos los números. El máximo llegó al 14,1% en agosto del 2022. Hoy día con la nueva canasta de consumo estamos en 3,2%. La inflación subyacente también ha bajado de manera considerable y eso, por supuesto, fue gracias a la política monetaria y con alguna ayuda adicional de la política fiscal. Si queremos ver lo que ha pasado con crecimiento, en qué momento se produjo la inflexión de la actividad en la economía, en Chile se produjo por ahí por julio del año pasado. Y desde entonces hasta ahora, el crecimiento promedio mensual desestacionalizado ha sido de 0,4%. Por lo tanto, ¿cierto? Si lo anualizáramos a los 12 meses del año, sería equivalente a una tasa de más de 4%. Digo esto no porque estemos pronosticando que la economía vaya a crecer 4%, sino que porque da una idea, ¿cierto?, de la velocidad con la que se ha estado recuperando la economía. Cuando vemos lo que ha ocurrido a nivel de sectores, vemos que, por cierto, el mayor ajuste se produjo en el comercio, que fue lo que más se expandió en su momento, pero el comercio ya desde hace 3-4 meses, o desde más o menos desde octubre del año pasado, ya viene recuperándose.
Los servicios, que fueron los más castigados durante la crisis, también se han recuperado de manera relativamente consistente, y la minería, también con toda su volatilidad en los últimos meses, ha mostrado buenas cifras. En el caso del mercado del trabajo, es muy importante separar el análisis del empleo asalariado del empleo no asalariado. ¿Por qué? Porque, por supuesto, corresponde a distintos tipos de actividad económica, distintas remuneraciones, etcétera, pero también porque quienes se tienden a emplear en ocupaciones informales tienen ciertas características demográficas distintas de quienes acceden a los empleos asalariados. Y lo que vemos en este gráfico es que el empleo asalariado ya hace un buen rato que superó los niveles previos a la pandemia y que se ubica en un punto bastante coincidente con lo que habría sido la tendencia de los años previos a la crisis. De hecho, la tasa de ocupación en empleo asalariado ya recuperó los niveles previos a la pandemia. ¿Y dónde están las diferencias en el empleo no asalariado? Es decir, los cientos y tantos mil empleos del que hablaba el presidente de la CPC, corresponden todos a empleos no asalariados. ¿Y cuál es el correlato de eso? Que las tasas de participación de los trabajadores menores de 24 años y mayores de 60 están todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia. Si uno junta un conjunto de indicadores del mercado del trabajo, nosotros hicimos un trabajo estadístico en el Ministerio de Hacienda a través de metodologías que no vale la pena explicar, uno puede ver, como se aprecia en el gráfico de la derecha, que el mercado del trabajo tuvo también una inflexión no coincidente con la actividad económica, con un desfase de más o menos de un trimestre, a contar de octubre del año pasado. Ay, perdón. Está difícil montarle, ¿eh? Hay una lámina porfiada que se resiste a aparecer. Bueno, voy a seguir para no estar tan pendiente del... Ya. Las finanzas públicas. Las finanzas públicas... ahí aparece. Ya. Lograda la estabilidad económica, logrado contener los desequilibrios fiscales y pasado el proceso constitucional, la incertidumbre económica, medida por los indicadores que tiene el Banco Central, que es el indicador de la izquierda, ha retornado a niveles previos al estallido social. Y en el caso del riesgo país, como lo vimos en los medios hace un par de días, están también en mínimos respecto no se encuentra una cifra tan baja hasta el año 2018, que como se ve más ahí en ese gráfico, se tocó solo durante un momento temporal. Las finanzas públicas revirtieron los enormes desequilibrios del 2021. Para quienes seguimos el balance estructural, el déficit estructural del 2021 fue de 11% del producto, una cifra récord a nivel global para todo lo que ha sido este periodo de ajuste. En el 2022, como sabemos, se produjo un ajuste importante del gasto, tuvimos un primer superávit, pero teníamos algunos elementos transitorios. En el 2023 retomamos una trayectoria más normal y cumplimos las metas de política fiscal hasta el primer decimal. Es decir, se había fijado una meta de balance estructural, de déficit estructural de 2,6%, fue 2,6%. El gasto se ejecutó en 100%, ni nos pasamos ni nos quedamos. Y la deuda bruta estuvo por debajo de lo que se había proyectado al momento de formar el presupuesto, estuvo un poco por arriba de la proyección anterior, fundamentalmente por efecto del tipo de cambio. Porque como nosotros tenemos cierta deuda en dólares, cuando aumenta el dólar en relación al peso, la relación deuda-PIB también sube. Ahora, una vez avanzado en este esfuerzo de ordenar, estabilizar la economía, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es la reactivación en este año y el año próximo. Durante estos 2 años sostenemos que la economía puede crecer más que su ritmo tendencial, fundamentalmente porque en los años anteriores la economía acumuló holguras
que se reflejan, por ejemplo, en la tasa de desocupación, que se reflejan en las encuestas sobre uso de capacidad del sector industrial, se reflejan en las estadísticas sobre consumo de energía, y eso nos permite, por un tiempo, crecer algo más que ese crecimiento tendencial. Como hemos visto, ¿cierto?, después de las cifras de enero y febrero, y especialmente después del informe de política monetaria del Banco Central, ha habido una corrección al alza de las proyecciones de crecimiento para el 2024. Y de acuerdo a la última encuesta de expectativas económicas, la media de los analistas privados estima un 2,5, es decir, se igualó a lo que el Ministerio de Hacienda venía proyectando desde septiembre del año pasado para el 2024. Ahora, este crecimiento de 2,5, y creo que es importante ponerlo en perspectiva en relación al punto de partida, cómo estamos partiendo el año. Decía hace un momento, ¿cierto?, que la velocidad que traemos de crecimiento desde julio del año pasado hasta ahora es del orden del 4% anualizado. Nosotros no estamos proyectando un 4% de crecimiento para el 2024. Y no lo estamos haciendo porque reconocemos que hay elementos que son transitorios, que hay elementos que son especiales, el día adicional en febrero, en fin. Y hemos sido más bien conservadores y hemos proyectado, ¿cierto?, este crecimiento 2,5%, lo vamos a actualizar dentro de poco, pero probablemente no nos apartemos mayormente de esto. Digo esto porque en unos días más vamos a tener con seguridad el IMACEC de marzo. Y el IMACEC de marzo no va a ser tan bueno como el IMACEC de febrero, ni como el IMACEC de enero. Entonces, antes de que ¿cierto?, empecemos a especular que esto cambia completamente todas las proyecciones de la economía, lo que puedo decir es que para proyectar 2,5% de crecimiento este año, basta con suponer que la actividad se mantiene prácticamente en el mismo nivel de comienzos de año todo el resto del año. O sea que crece 0 mes a mes durante el resto del año. ¿Ya? Por lo tanto, eso tolera meses que se crezca por arriba de esa cifra y meses que se crezca por abajo de esa cifra. Ahora, con ese crecimiento 2,5% en el 2024, la economía chilena va a recuperar su ubicación en relación a países comparables. Aquí tenemos una muestra de países que combinan países de América Latina, países emergentes y países desarrollados con una base importante de recursos naturales. Entonces vemos ahí en el cuadro punteado cómo Chile tiene, ¿cierto?, una cifra, obviamente la cifra del 0,2% en el 2023 y luego, ¿cierto?, el 2,5% en el 2024. Eso supera lo que se está proyectando para este promedio de países, excluido Chile, para el próximo año. Cuando se habla de que Chile con el 2,5% de crecimiento, el 2% de crecimiento, sería un país del montón, el montón incluye a Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Noruega. Es decir, tenemos que tener siempre claro cuáles son nuestros referentes en materia de crecimiento. Si es el Chile de los 90, son los países desarrollados, o es el Chile con el ingreso per cápita que hoy día tiene, y eso corresponde a distintos rangos posibles de crecimiento. Pero para esta preocupación que teníamos, ¿cierto?, de que Chile estaba a la cola de América Latina durante el 2023, bueno, eso va a cambiar el 2024 con estas cifras. Pero, por supuesto, la inversión es importante mirando hacia adelante. Y aunque en los últimos 2 años la inversión no mostró el significativo retroceso que se preveía, es evidente que necesitamos inversión para poder generar un crecimiento sostenido a futuro. Ahora, los economistas somos muy malos para predecir inversión. Y la literatura en materia de proyecciones de inversión determina que la inversión es increíblemente inconclusiva. Pero hay ciertas cosas que uno puede asegurar que pueden ayudar, particularmente en un escenario particular como el de Chile. En primer lugar, tienen que mejorar las condiciones financieras, cerrando la fase restrictiva del crédito que se manifestó especialmente en el 2023. Como vamos a ver más adelante, en el 2023 nosotros tuvimos las condiciones financieras más restrictivas de cualquier otro ciclo contractivo que hayamos tenido en el pasado. Por lo tanto, haber logrado evitar una recesión con ese nivel de contracción del crédito, del aumento de tasas de interés, etcétera, tiene su mérito. En segundo lugar, tenemos que reducir los riesgos macroeconómicos y la incertidumbre política, resolviendo los temas fiscales y tributarios que están pendientes.
Si finalmente no se resuelve nada sobre los temas tributarios no van a desaparecer, van a seguir en la agenda pública. Por lo tanto, nuestra opción hoy día es o lo resolvemos ahora o quedan pendientes. Tercero, rebalancear el gasto público hacia la inversión. Mucha gente anotó con justificación que el año pasado el gasto público estuvo muy cargado al gasto corriente. Este año es al revés. Este año el presupuesto está partiendo con un énfasis muy marcado en la inversión, y vamos a ver después las cifras, y eso nos ayuda porque no solamente incide directamente sobre la inversión del país, sino que también, es cierto, apalanca inversiones del sector privado. Entonces vamos a ver aquí ahora algunas cosas relacionadas con esto. Primero, ¿qué es lo que ocurre a nivel de proyectos de inversión? El catastro de inversiones de la Corporación de Bienes de Capital para el periodo 2024-2027 se ha incrementado en casi 20.000 millones de dólares respecto de la medición ahora de marzo, que esta no es muy conocida, comparado con marzo del año pasado. 20.000 millones de dólares sobre 18, o sea, más que se duplicó. Esto es la inversión programada para el periodo 2024 a 2028. ¿Dónde se incrementó más en los planes, los proyectos de inversión en el catastro de la Corporación de Bienes de Capital? En la minería. Y eso hizo referencia a esto el presidente cuando hizo notar, ¿cierto?, los cambios que habían ocurrido después de la aprobación del royalty minero. Con seguridad, si mantenemos precios del cobre tan favorables como los que estamos viendo hoy día, con seguridad van a ir surgiendo más proyectos, porque estos proyectos de este catastro de la Corporación de Bienes de Capital son proyectos que ya tienen su aprobación ambiental, que ya tienen una decisión corporativa de realizarse. Hay otros que están en preparación que no forman parte de este catastro y que se irán sumando con el tiempo en la medida que sigamos avanzando, sigamos viendo un escenario de mediano plazo mucho más favorable para el cobre. Lo que es interesante también es que cuando vemos lo que pasa con este catastro de inversiones, vemos que hay incrementos muy importantes, especialmente en el 2025. Es decir, hay una gran concentración de proyectos que están programados para iniciarse el 2025, aunque el 2024 también tiene un incremento significativo respecto al año anterior. Entonces, ¿esto qué significa? Tenemos una buena base para mirar para adelante la inversión, pero tenemos que ayudar, ¿cierto?, a que esa inversión se materialice. En el caso del sector público, como decía, está contribuyendo a recuperar la inversión con una aceleración de los gastos de capital en el 2024. En el primer trimestre, este es un dato que todavía no se ha hecho público, la ejecución de la inversión enero-marzo se ha incrementado, es 28% superior a lo que teníamos el año pasado en el periodo enero-marzo. Y si miramos solo la inversión pública directa, es decir, excluimos las transferencias de capital, el incremento es cercano a 40%. Entonces significa que estamos partiendo con mucho más impulso este año en materia de inversión pública. Para eso no es una casualidad, porque se han tomado medidas para moverse en esta dirección. En la ley de presupuestos se incluyeron una serie de normas para simplificar los procedimientos para inversiones ligadas de menor escala, conservaciones, reconstrucción. Se aceleró la identificación de proyectos de inversión. Teníamos a febrero identificado más del 90% de los proyectos de inversión, cosa que normalmente ocurría en mayo. Y además, el Ministerio de Obras Públicas en particular acaba de definir un plan para el crecimiento y la liquidez de empresas de obras públicas, que implica una serie de mecanismos para facilitar mayor liquidez y para darle continuidad a obras cuando se ven paralizadas. Entonces, ahí veíamos en la gráfica, ¿cierto?, cómo nos podemos comparar atrás hasta el 2020. Con seguridad, si hubiéramos extendido la serie más allá, también encontraríamos que este año va a ser un año fuerte en materia de inversión pública. Ahora, junto con esto, estamos conscientes de que el sector de la construcción en particular, el sector de la construcción inmobiliario, ha sufrido mucho más que otros sectores de la economía. Porque primero los golpeó, ¿cierto?, las restricciones propias de la pandemia. Después, el aumento de los costos de los materiales de construcción. Y durante todo ese periodo, las restricciones crediticias. Un sector que depende mucho de capital de trabajo, depende mucho de los flujos en los cuales se van vendiendo propiedades. Entonces, para hacernos cargo de esto, para ayudar a destrabar
a este sector, que es importante en términos de inversión, en términos de empleo. Hasta el momento se han adoptado 7 medidas, la séptima que voy a comentar no es, recién la voy a hacer pública ahora, pero que incluye el beneficio tributario para compra de viviendas nuevas, ajuste a los programas de garantía, FOGAES, construcción y vivienda, extendimos el plazo hasta fin de año, la habilitación para que las mutuarias participen como entidades otorgantes de crédito para estos programas de garantía. Se establece un beneficio tributario eximiendo de impuesto de timbre y estampilla a los créditos con garantía hipotecaria. Se han tomado las medidas que mencionaba para aumentar la liquidez de los contratistas del MOP y asegurar continuidad de obras. Se aumentó los límites de inversión en activos alternativos para los fondos de pensiones y el fondo de cesantía individual y se reclasificó los mutuos hipotecarios a categorías de inversión donde pueden ser más demandados. Este es un cambio bien importante que nos lo planteó en algún momento la Cámara y la Superintendencia de Pensiones y el Banco Central finalmente acordaron esta modificación. Y por último, y esto es lo más reciente, hemos acordado incrementar el subsidio habitacional para la clase media para la compra de 5.000 viviendas terminadas. ¿En qué consiste esto? Significa que el subsidio que actualmente alcanza a 250 UF y que permite comprar propiedades de hasta 2.000 UF, ahora va a pasar a 400 UF para comprar viviendas de hasta 3.000 UF. Y esto va a ir acompañado de las medidas, de los mecanismos que tiene además el Ministerio de la Vivienda para reducir el riesgo de esas operaciones. Entonces, por encima de lo que es el plan de emergencia habitacional, vamos a hacer este esfuerzo adicional que va a significar salirnos de los márgenes más tradicionales de los programas de vivienda con apoyo del gobierno y al mismo tiempo vamos a ayudar a destrabar ¿cierto? El mercado inmobiliario que hoy día tiene un stock de propiedades terminadas sin vender muy importante. Decía que es necesario mejorar las condiciones financieras, ¿no? Ahí vemos en el gráfico de la izquierda, la línea roja corresponde a lo que ha sido la trayectoria actual del stock de colocaciones totales reales. Y está comparado con varios otros ciclos, con la crisis asiática, con la crisis de .com, con la crisis subprime, y vemos que en todos esos casos, pese a haber algún ajuste inicial, luego hubo una recuperación. Este ha sido el periodo más largo en que el stock de crédito, el stock de colocaciones se ha mantenido prácticamente constante, incluso con alguna caída en el último año. Esto, por supuesto, tiene que ver con que tuvimos una política monetaria más restrictiva, con que teníamos requerimientos de capital adicionales a los bancos para implementar Basilea III, en fin, hay muchas razones, pero una comparación que es interesante, que está en el gráfico de la derecha, es que aún así hubo bancos que se comportaron distintos. Ahí en la línea azul oscuro tenemos el ciclo de colocaciones comerciales de vivienda, y el ciclo de producto no minero, ¿no? Vemos cómo en este periodo se ha comportado procíclicamente el crédito. Sin embargo, dentro de ese comportamiento procíclico, el año pasado Banco Estado fue contracíclico, ¿no? Y así todo tuvo buenos resultados económicos, tuvo buenos resultados financieros, transfirió al fisco, o está transfiriendo al fisco, utilidades récord, ¿no? Entonces, hay un margen para las instituciones financieras para decidir sobre la base de su análisis de riesgo, cómo conducir el comportamiento del crédito. Esperamos que ahora, cuando ya tenemos un panorama macroeconómico más claro a futuro, cuando ya vienen bajando las tasas de interés de la tasa de política monetaria, cuando podemos tener más certeza sobre el comportamiento de la economía este año, las percepciones de riesgo de la banca bajen y por lo tanto eso permita un flujo mayor de crédito. Eso en parte lo vemos acá en estos dos gráficos. En el gráfico de la izquierda vemos la comparación, el gráfico de la izquierda está la tasa de política monetaria, nominal y real. Vemos que todavía estamos en una tasa relativamente bastante alta en términos reales para esa comparación histórica que parte, creo que es el 2002. Que es todo el periodo de metas de inflación del Banco Central. Así que todavía estamos con una tasa relativamente alta, pero por supuesto bastante más baja que el pic que se alcanzó en su momento. Y el lado derecho vemos cómo las tasas de interés de colocaciones
han ido respondiendo. La tasa para créditos comerciales ha ido bajando, la tasa para créditos consumo también, una escala un poco menor. Lo que ha sido un poco más porfiado ha sido la tasa para crédito hipotecario, y eso responde evidentemente a que la tasa hipotecaria es una tasa más larga, responde menos a la tasa de política monetaria, que es una tasa casi instantánea, muy corta, e interviene una serie de otros factores, incluyendo la situación financiera a nivel internacional. Durante mucho tiempo nos preocupamos por el tema del ahorro, porque es cierto, con el déficit fiscal que tuvimos el 2020 y 2021 y con los retiros de fondos de pensiones, el ahorro doméstico cayó mucho. Y con esa caída del ahorro doméstico, dado que la inversión no cayó en las mismas proporciones, el déficit en cuenta corriente de balance de pago se triplicó. Pasó de 3,5% del producto a 10% del producto. Esa situación también se ha ido revirtiendo, como se ve en el gráfico de la derecha. Es decir, ya estamos de vuelta en cifras de ahorro bruto que se empiezan a parecer más a las previas a la pandemia. Vemos, por otro lado, en términos de los flujos de capitales, que los activos líquidos en el extranjero de chilenos, vemos ahí cómo terminó, ¿cierto?, todo el flujo de salida de créditos hacia más o menos fines del 2022, comienzo del 2023. Vemos cómo la inversión extranjera directa ha tenido un crecimiento muy significativo y ha estado superando sus niveles en todo el último tiempo. Entonces, también del lado de estas cuentas de carácter más financiero, también tenemos cifras más positivas. Y por último, pensando en enfrentar el futuro, porque hasta ahora hemos estado hablando mucho de la inversión, ¿cierto? Todo lo que hemos estado hablando hasta ahora es de inversión. Pero también surge un viejo conocido, del cual hablábamos mucho hace unos cuantos años atrás, que era el comercio exterior, y que ha desaparecido de nuestra discusión macroeconómica. En parte porque, como seguramente vamos a ver en la presentación de Rodrigo, el comercio mundial ha estado bastante estancado durante mucho tiempo. Pero resulta que ahora tenemos, por un lado, el CPTPP, ¿cierto?, con desgravación arancelaria para más de 1.000 productos en Vietnam, por ejemplo. Tenemos un tipo de cambio que está alto y tenemos términos de intercambio que nos favorecen. O sea, nosotros hemos tenido pocos escenarios en los cuales tengamos un precio del cobre alto y un dólar alto también. Normalmente se mueven en sentido opuesto. Como en este caso, el tipo de cambio está respondiendo a las diferencias de política monetaria en Chile y en Estados Unidos, entonces se está dando una coyuntura que es muy excepcional y que hay que aprovecharla, porque no va a durar para siempre. En algún momento empezará a normalizarse Estados Unidos y vamos a ver, ¿cierto?, un ajuste del tipo de cambio más significativo que nos va a ayudar en materia de inflación, etcétera. Pero en este momento, en términos de competitividad, la competitividad de precios de la economía chilena es muy favorable. Por lo tanto, deberíamos ver también un mayor dinamismo del comercio exterior, de las exportaciones en particular, durante este año y posiblemente el siguiente. Pero no nos interesa solo el 2024-2025, como se señaló en todas las intervenciones iniciales, ¿cierto? Nos preocupa el crecimiento de largo plazo. Subir el techo del crecimiento futuro, mover, ¿cierto?, las barreras, significa ir más allá de ese 2% que estimaban los economistas en una encuesta, creo que era de Consensus Forecast. Para eso, por supuesto, pueden haber muchas ideas, y todas las ideas son bienvenidas. Pero nosotros llevamos trabajando más de un año en el Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, y hemos ido incorporando dentro de esa agenda muchas ideas que no eran inicialmente parte de nuestra agenda. El presidente mencionó que tuvimos meses de trabajo con una mesa de representantes de los partidos políticos, tuvimos reuniones con los gremios de las empresas grandes, medianas, pequeñas. De ahí surgió las propuestas de este Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y Responsabilidad Fiscal. 36 iniciativas en materia de impulso al crecimiento, 12 reformas en materia de gestión pública, 4 sectores a los cuales canalizar recursos, ¿cierto?, para resolver necesidades sociales, 12 principios para un sistema tributario moderno en Chile, 30 medidas de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y mecanismos institucionales para medir el avance de este plan en un horizonte de 10 años.
Yo sé que la recomendación viene un poco de cerca, pero creo yo que un ejercicio de esta naturaleza no lo hemos tenido en muchos años. Y sin perjuicio de que uno tenga ideas que no están acá, la pregunta es ¿por qué no aprovechamos esto? ¿Por qué no aprovechamos lo que está aquí planteado? Y para eso hemos ido avanzando. No nos enredamos mucho en las firmas políticas, en las fotos, sino que nos preocupamos de ir transformando esas propuestas en iniciativas implementables. Y eso está reflejado acá en estos gráficos, donde se muestra que casi 3/4 de las medidas presentadas en el pacto fiscal ya han sido aprobadas, están en implementación o están en tramitación legislativa, la mayor parte en tramitación legislativa. Ahí está separado el eje de estímulo al crecimiento del eje de reforma del Estado. Y ahora les voy a contar algunas de las cosas que están avanzando. Ya se habló harto en la introducción del proyecto, ¿cierto?, de racionalización de los permisos sectoriales, de reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental. No nos vamos a detener en eso porque creo que en general es algo que todo el mundo valora. Por otro lado, el pacto fiscal toma algo que se mencionó en la mañana, que es el tema de las oportunidades de desarrollo productivo que tenemos como resultado de los cambios que están ocurriendo en la economía mundial y en la tecnología. Nosotros en Chile, durante décadas, nos hemos visto siempre como una economía dependiente de la importación de hidrocarburos, muy sensible a las fluctuaciones del precio del petróleo, y una economía concentrada, o sea, con un sector minero muy importante, enfrentando restricciones crecientes desde el punto de vista ambiental, relaciones con las comunidades, etc. Todo eso hoy día está cambiando. Algunas cosas están cambiando desde adentro. La industria minera hoy día está cambiando muy sustancialmente. Hoy día la inversión en un uso más eficiente del agua, en energías renovables para la industria minera, en procesos productivos más eficientes, están en pleno desarrollo. Por eso cuando hablamos de incrementar la producción minera en Chile en 1 millón de toneladas entre el 2022 y el 2026, eso lo estamos haciendo sobre la base de proyectos que están en implementación y que tienen estas características. Por eso, en cierta medida, es una forma Cada día nos preparamos eólica terrestre. Esos son nuestros potenciales, pero nos estamos moviendo en esa dirección. Y para eso lo que hicimos en el pacto fiscal fue para cada uno de estos sectores, agregándole la economía digital y el turismo como sectores con un potencial de desarrollo, identificamos metas a alcanzar al final de este periodo de gobierno y los pasos que tendríamos que dar para llegar hasta allá. De más está decir que una meta planteada para el final de este gobierno es el comienzo del próximo. Por lo tanto, también significa en qué pie comienza un próximo gobierno su gestión. Y en el caso de la minería limpia y competitiva, por supuesto ya se han resuelto los temas tributarios, pero hemos acordado una agenda para reducir en 30% la tramitación de proyectos mineros. Esto fue anterior al proyecto que ha liderado el ministro Grau, pero muy consistente con eso. En el caso del litio, bueno, todos conocimos hace poco, ¿cierto?, las definiciones sobre salarios protegidos, salarios estratégicos y aquellos abiertos a la producción privada. Ya se hizo la convocatoria a expresar interés y es un proceso que está avanzando y va a terminar en la segunda mitad de este año en una licitación con todos los requerimientos que tiene la ley. Y eso, si uno le pone números a esto, lo que va a encontrar es que entre el acuerdo entre Codelco y SQM, más los proyectos que tienen las empresas públicas para asociarse con privados, más los que se puedan desarrollar
en estos 26 salares que quedaron abiertos a la actividad privada, significa que Chile va a poder duplicar su producción de litio en un plazo de 10 años. Eso nos volvería a poner a la cabeza en términos de producción de litio en el mundo. En energías renovables, ayer el ministro Grau le entregó al presidente está hablando de hidrógeno verde. En hidrógeno verde, ayer el ministro Grau le entregó al presidente el plan de acción para el hidrógeno verde. Ese plan de acción que se va a dar a conocer más en detalle en unos días más, cuando nos podamos reunir con el Consejo Asesor, presidido por la expresidenta Bachelet, contiene una facilidad financiera de $1.000 millones para financiar instrumentos de reducción de riesgo y de financiamiento de largo plazo condicionado al desarrollo de los proyectos. O sea, esta es una industria que, como es una industria nueva, tiene que funcionar como financiamiento para proyectos. No es lo mismo que financiar una corporación. Entonces, esta facilidad que se va a alimentar de recursos aportados por el Banco Mundial, el BID, la CAF, la Agencia de Cooperación Alemana, el Banco Europeo de Inversiones, nos va a permitir hacer esto y partir a fines de este año ya entregando o firmando los primeros acuerdos. En energías renovables, la meta es alcanzar un 2/3 de la matriz de generación eléctrica de fuentes renovables. Para eso tenemos que avanzar ¿cierto? En la construcción de la línea Quimanlo-Aguirre, tenemos que resolver la licitación de capacidad de almacenamiento de energía en el norte del país para poder conectar mejor ¿cierto? La generación en el norte y la demanda en el sur. En economía digital, en Chile hemos visto muchas inversiones en data center en el último tiempo. De hecho, es parte de lo que logró mantener la inversión en los últimos 2 años. Esto ha significado obviamente no surge de la nada, tiene que ver con ciertas características del país que facilitan o que más rápido, pero que se va a nutrir del tema que comentó el presidente, el cable submarino conectando a Chile con Asia-Pacífico. Y en turismo estamos apuntando a aumentar el flujo de turistas extranjeros a Chile en 1 millón de personas. Y para eso hay una iniciativa que la voy a comentar a continuación, del lado tributario, para apoyar el desarrollo del sector. Acá están las fotos ahí que nos sacamos con el Consejo Minero en el acuerdo que tuvimos sobre la reducción de plazos para la aprobación de proyectos mineros. Acá tenemos la invitación a expresar interés en el litio, donde ahí en el gráfico de torta está la composición, ¿cierto?, de los salares entre protegidos, los salarios estratégicos y aquellos que están abiertos a la producción privada. Esto es simplemente la superficie de los salares. Acá tenemos el acuerdo que hicimos con los gremios del turismo. En este caso, lo que está incluido en este proyecto que se va a ingresar la próxima semana es un aumento de los recursos públicos para la promoción turística internacional financiado con una tasa de pernoctación. Además, se incluye la devolución de IVA a los turistas extranjeros por la compra de bienes muebles en el territorio nacional y la devolución de IVA a las empresas extranjeras que realicen proyectos audiovisuales en el territorio nacional. Acá está el plan de acción de hidrógeno verde, en la de abajo está a la financiera a la que hacía referencia. Esto todo tiene que ver con los proyectos de impulso al crecimiento, las iniciativas de impulso al crecimiento. Entonces, cuando nos dicen es que el pacto fiscal son puros impuestos, pucha, hemos trabajado tanto en esto, ¿cómo no vamos a poder ver qué es lo que está acá, cuál es el potencial de lo que hay aquí? También hemos trabajado en temas de reforma del Estado. Y Bernardo Larraín, recién aquí en el café, me preguntaba ¿cuándo va a entrar el proyecto de la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas? Ese proyecto ingresó al Congreso Nacional. Lo que me decía el Karen, o no sé si fue el presidente Meve, de los tiempos que se demoran las cosas a veces. La primera vez que surgió la idea de esta Agencia de Calidad fue en el año 2005. Y hasta el momento nunca había habido una iniciativa concreta para materializarlo. Estuvo en los programas de gobierno prácticamente todos que lideraron las elecciones pasadas. Siempre no se había hecho. Acá hay este proyecto,
plantea crear un servicio público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio de carácter técnico, para velar por la eficacia, eficiencia y coordinación de políticas públicas, con un consejo, con consejeros seleccionados por el Consejo de Alta Dirección Pública. ¿Y qué es lo que va a hacer? Primero, va a escalar las evaluaciones ex post de programas guiadas por un plan anual de evaluación. ¿Cuál es nuestra ambición? A propósito que hablamos de ambición. Que cada año se evalúe un cuarto de la oferta programática de gobierno como evaluación ex post. O sea, que en un periodo de 4 años se haya repasado todos los proyectos, todos los programas públicos que fueron parte de esa oferta programática. En segundo lugar, la evaluación del impacto regulatorio ex ante. Cuando hablamos de los trámites para aprobar inversiones, no estamos necesariamente haciendo referencia a que hubo alguna mente maquiavélica que buscó complicar las cosas para las inversiones. Lo que ocurre es que van surgiendo las regulaciones, van surgiendo distintos sectores, cada sector, cada servicio las va implementando de acuerdo a su criterio, y eso termina en un bosque regulatorio que es extremadamente complejo. Entonces, así como a través del proyecto de racionalización de trámites para los permisos sectoriales vamos a racionalizar lo que hoy día existe, tenemos que preocuparnos de que eso no se reproduzca, que esta dinámica no se reproduzca en el futuro. Para eso vamos a incorporar política regulatoria como parte del mandato de esta agencia. Y en esto vamos a estar recogiendo recomendaciones que entregó la OECD al gobierno anterior, pero que no se habían implementado. Y, por supuesto, estudios sobre productividad, como los que ha estado haciendo el Consejo de la Productividad. El proyecto de cumplimiento tributario tiene 7 ejes. Y a propósito del ejemplo que da el presidente de la CPC, no es exactamente igual, pero quisiera comentar que uno de los temas que están acá en la modernización de la administración tributaria es reemplazar la notificación por correo certificado por una notificación a través de correo electrónico. Y eso, por supuesto, implica una enorme diferencia en términos de rapidez, costo, etc. Pero además de eso, hay 10 medidas de control de la informalidad. Están las medidas para combatir los delitos tributarios, sancionarlos de manera más estricta, para combatir la planificación tributaria agresiva, nuevas facultades para la defensoría del contribuyente, es decir, que también haya quien defienda al contribuyente en el caso en que se sienta amenazado o abusado, regularización de las obligaciones tributarias pasadas, es decir, facilitando, ¿cierto?, la puesta al día de los contribuyentes que están morosos, y el fortalecimiento de los organismos fiscalizadores y el resguardo de la probidad, un tema que ¿cierto?, ha tomado especial vuelo a raíz de que se ha planteado la necesidad de fortalecer la gobernanza del servicio de impuestos internos. Entonces, con esto podemos decir que tenemos un stock de propuestas legislativas que nos permitiría significativamente en estos temas que hemos estado viendo. Cuando el presidente planteó, ¿cierto?, la posibilidad de un acuerdo que le dé un fast track a proyectos de estímulo al crecimiento, de reforma del Estado, se refería a estos 14 proyectos que están acá. La mayoría de ellos ya están ingresados al Congreso. Hay otros que todavía van a ingresar durante el próximo mes o algo por el estilo. Entonces, esto lo podemos hacer. A veces cuando uno plantea estos temas de los plazos, escucha de los parlamentarios que dicen no apuremos el ganado flaco, tomemos un poco más de tiempo, pero sinceramente, o sea, ¿cómo no tener un sentido de urgencia respecto a estas cosas? Los proyectos ya están, la disposición del gobierno a buscar buenas cosas también. Entonces, tratemos de avanzar en ponernos de acuerdo en una manera de tratar todo este flujo de proyectos. Y si es así, vamos a tener los recursos para poder las necesidades de la ciudadanía. Las necesidades de la ciudadanía, ahí en ese gráfico tomado de la encuesta CEP, son delincuencia, salud, pensiones. 3 de los temas que están planteados como prioridades de gasto para el pacto fiscal. Ahora, por supuesto, tuvimos una discusión muy válida, muy relevante sobre cuánto de esto tiene que financiarse con aumentos de impuestos y cuánto con el La comisión que presidió Manuel Marfan, que está aquí con nosotros, hizo ese análisis.
estimó cuánto podía dar la agenda de impulso al crecimiento, crecimiento potencial para los próximos años, y a partir de ahí cuánto se podía recaudar adicionalmente recursos fiscales. Y surgió un potencial de recursos fiscales importante, que corresponde a la barra azul oscuro ahí en ese gráfico. Pero, desgraciadamente, es un incremento que parte recién por ahí por el 2028-2029. Entonces, es difícil que le pidamos a la gente, ¿cierto?, alguien que está en lista de espera o que, ¿cierto?, se está jubilando, que espere 4 o 5 años hasta que hayamos juntado la platita para poder financiar estos beneficios. Entonces, ¿qué nos puede ayudar? Además de reasignación de recursos públicos, nos puede ayudar un mayor cumplimiento tributario. Que el grueso del esfuerzo, el grueso de los recursos lo paguen quienes hoy día no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias, de una manera o de otra. Y con eso se cubre la mayor parte de esas necesidades de gasto. De hecho, la mayor recaudación que generaría el cumplimiento tributario permitiría financiar el aumento de la PGU, todos los costos fiscales asociados al aumento de cotizaciones previsionales y todo el aumento de recursos para seguridad ciudadana. Entonces, podemos decir que Chile tiene la oportunidad de revertir la tendencia declinante de su crecimiento tendencial de los últimos 15 años. Esta oportunidad, sobre todo, está muy ligada al desarrollo de sectores donde Chile tiene ventajas comparativas que están surgiendo y que podemos aprovechar. Como gobierno hemos identificado metas desafiantes para cumplir al final de este periodo. Ahondó más aún en su discurso respecto de variables más agregadas, sociales, etc. Tenemos que, por supuesto, controlar potenciales factores de inestabilidad, pero para avanzar es fundamental reducir la crispación política, particularmente en el proceso legislativo. Y en esto las percepciones ciudadanas son categóricas. La ciudadanía valora los acuerdos, no le gusta la conflictividad, quiere ver que las cosas avancen en el Congreso. Y esto nos parece que es especialmente válido pensando en que, ¿cierto?, ya estamos pasados la mitad de este gobierno, va a venir otro gobierno en el 2026 y va a querer partir bien. A nosotros nos tocó una partida difícil, yo no me quejo, pero lo que quiero decir es que, ¿cierto?, si uno tiene una economía en mejores condiciones, con proyectos importantes de largo plazo en pleno desarrollo, por supuesto que el punto de partida para ese futuro gobierno es muchísimo mejor. Reducir la crispación, sin embargo, no depende solo de los políticos. Todos los que participamos de alguna manera en el debate público tenemos una responsabilidad en ese sentido y no nos podemos dar el lujo de postergar por 2 años o más acciones que nos permitan aprovechar oportunidades que se nos han abierto, porque esas oportunidades no van a estar abiertas para siempre, otros las van a aprovechar. Entonces, para terminar, yo el año pasado les mostré un video motivador, ahora traigo otro. Vamos a ver cómo me dan esta oportunidad, así que por favor, si lo podemos ver. Cuando tú te acercas a un castillo es como si te acercas a un corazón que está batiendo boom, boom, boom. El castillo es algo que está vivo, ¿no? El castillo se mueve, tiene sus inercias y cuando tú estás ahí te mueves con él. Mi primera vez que hice un castell me emocioné bastante.
es un montón de gente que se agrupa de toda sociedad, de todos los niveles sociales, de todas las edades. Puede ser un médico, un carpintero, un paleta, y no pasa nada, vivimos bien. La definición de los castells es una unión del esfuerzo de todo un montón de gente de variopinta y de todos los niveles sociales para lograr un fin común, que es el castell. Bueno, este video podría haber sido sobre la Teletón o podría haber sido sobre una minga en Chiloé, pero me permití una licencia personal dado que mi madre era catalana, así que esta historia de los castells la conozco hace tiempo. Pero donde lo que quiero destacar, enfatizar más que nada, es lo que se decía al final. Cuando se está construyendo un castillo humano, no importa si el que está al lado o el que está arriba cree en el lucro o en el servicio público, si es trabajador, empresario, si es de izquierda o de derecha, todos simplemente están ahí para un propósito común, que es construir ese castillo. Y creo yo que, como decía el presidente, sin empezar a exigirnos conversiones filosóficas o mentales, creo que en Chile, si nos ponemos metas concretas, si actuamos con pragmatismo, podemos hacer muchas cosas. Y por lo tanto eso es ¿cierto?, la invitación a la que nosotros no solamente hacemos, sino que estamos muy interesados en recoger. Así que yo diría menos prejuicio, más confianza, menos descalificaciones, más empatía, menos cuentas pendientes, más pragmatismo, menos portazos, más encuentro, menos adjetivos, más sustantivos. Eso es lo que podemos hacer en Chile. Gracias.